¿Usted puede decirme ahí quién es el soluto y quién es el solvente? El agua es el solvente. ¿Por qué si está en misma cantidad que el cloro? Y estamos diciendo que el soluto está en menor Porque cantidad creo y el que es solvente. solvente soluto. Eso no lo podemos definir directamente. Lo vamos a definir con los moles. Los moles son los que nos van a definir esa parte. Ok, entonces convirtamos 150 gramos de óxido ferroso en moles y 250 gramos de agua en moles. Primero, ¿quién es el óxido ferroso? El feo. ¿Cuánto es el peso molecular del óxido ferroso? 16 más ¿cuánto? ¿Cuánto es hierro? Hierro, 56. 56, correcto. 56 más 16, 60, 72. Y como sabemos, esto automáticamente es un mol. Pero ¿usted cuánto tiene? Tiene 150 gramos. $150, obviamente, X mol. Y esto va a ser 150 por 1 dividido entre 72. ¿Cuánto van a ser esos moles? 2 punto algo, me imagino. 2,08. 2.08. 2.08. Ahora, esto lo voy a pintar de azul para que sepan que vino de aquí. Ahora hagamos lo mismo con el agua. Yo sé que el agua es H2O. Yo sé que el agua es 2 más 16. Y sé que el agua es 18 gramos igual a un mol. A ustedes le dieron 250 gramos. Entonces sacamos 250 gramos. Y este resultado va a estar en rojo porque de ahí viene. Que obviamente no va a ser 2.08. Ah, 20 y algo, 10 y algo, 8.33. 13,88. 13.88. Eso. ok.
Bien. ¿Qué es lo que estoy teniendo aquí? Estoy teniendo los moles de soluto y los moles de solvente. Para usar la fórmula, ¿qué necesito? Los moles de soluto, ok, que serían estos, y entre cuánto voy a dividir esos moles de soluto que acabo de encontrar. $15,96. ¿De dónde sacó ese número? Sumando. Correcto. Aquí dice total. ¿Y qué es el total? Sumar estos dos. O sea que volvemos a solución, o sea, el total es igual a soluto más solvente. O sea que en vez de soluto escribiremos 12.08, en vez de solvente escribiremos 13.88. Y el total o la solución será 15.96. ¿Cuánto dieron? 15,97. 96. 96. Pues es el total. Entonces, 15.90. Ahí. ¿Y cuánto les da eso? $0,3. Estaba olvidando de poner mol. Esto me da 0.13. 13. ¿En qué unidades? En ninguna. Porque mol con mol se van a simplificar. Mol con mol se van a simplificar y me da 0.13. Esta es la fracción del soluto. Porque aquí dice fracción de soluto. Pero me piden también la fracción del solvente. Para eso utilizo la misma fórmula, casi la misma, solamente que en vez de escribir soluto escribo solvente y cambio la palabra soluto también por solvente. Ahora, obviamente, debo cambiar los números aquí. ¿Qué voy a dividir? Los moles de solvente, que son 13.88, y esto estaba en rojo, y lo divido sobre el total, que sigue siendo el mismo valor. Y el resultado es igual a 0.87. ¿Cierto? ¿No es cierto? Sí. ¿Y cómo sabía yo ese resultado? Y no es que ya me sabía el ejercicio de memoria.
Ustedes también pudieron haberlo hecho, porque deben recordar que la sumatoria de las dos fracciones, o tres o cuantas fracciones sean, solamente pueden llegar a sumar 1. No más que 1, no menos que 1, siempre 1. Entonces, si yo ya sabía que 1 valía 0,13, por resta simple, el otro debería valer 0,87. Por si no quieren perder tiempo haciendo esa división, pueden hacer la resta y obtener el mismo resultado. Ahora, si hacen la división y dicen, pero sale 0,866666, obviamente hay que redondearlo, porque no les puede salir 0,99, no, tiene que ser 1. No les puede salir 1,01, no, tiene que ser 1 perfecto. No más grande, no más pequeño. Y si lo redondeo, no. Debe redondearlo aquí o aquí, pero la sumatoria directa les tiene que dar 1. No pueden decir aquí, si sale 0,01 lo redondeo, no. ¿Sale 0,99 lo redondeo? No. La sumatoria ya les debe dar 1. Entonces usted redondea en el camino. Veamos el siguiente. Perdón, aquí era notorio ver quién era el soluto y quién era el solvente, porque la diferencia de masas nos lo sugería. Más masa, solvente. Menos masa, soluto. Pero cuando los tengo así, 50 y 50, no puedo estar seguro quién es la masa y quién es el solvente, o el soluto y el solvente. Pero los moles sí me lo van a decir. Empecemos con el cloro. Sabemos que el agua es lo más fácil. El cloro se escribe así. Ya lo hemos visto varias veces. El cloro cuando está solito siempre se escribirá de esa manera. Ahora, ¿cuánto es el peso molecular solito del cloro? Obviamente va a ser 2 por... ¿Cuánto es el peso del cloro? 35.5. 35.5. Es el único que se maneja con decimales, ningún otro. Por tanto, esto va a ser igual a 71 gramos. Y no importa las veces que lo digamos, la sumatoria final siempre es 1 mol. No importa qué tan grande o qué tan pequeño, siempre es 1 mol. A usted le están dando ¿cuánto de cloro? 50 gramos. Eso va a ser, como siempre, entonces tengo 71, perdón, 50 por 1 dividido entre 71. 0,70. 0 punto ¿cuánto? 70. 70. Ok. Eso es para el cloro. Para el agua, como yo soy flojo, no, es que ya les enseñé a hacer el agua. Hacemos lo mismo. Yo lo voy a cambiar en vez de 250, ahora va a ser 50. Como ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo muchas veces, ya no es necesario que les explique dónde sale el 18. Pero lo ponemos ahí para que lo tengan.
Eso me da Cero. casi... 0,36. No. 2,77. 2.77. Ah, cuidado con esa división. 2.77. Entonces, aquí podemos notar con gran diferencia quién es el soluto y quién es el solvente. Si en masa no lo pudimos ver, en moles sí lo podemos ver fácilmente. Entonces, volvemos a la fórmula anterior. Fórmula, que me quedo con estos números. Para calcular el soluto, en vez de soluto, pongo 0,70. ¿Y el total cuánto dijimos que iba a ser? La sumatoria de esto. 3.47. Sería 0,70 más 2,77, 3,47, ¿no? Sí. 3,47 mol. Nunca olvidarse que es mol para que lo puedan simplificar. ¿Y eso dónde está? 0.20. 0.20. 0,20. Sin moles, porque ya no hay unidad. Si queremos, y lo vamos a hacer, para sacar el solvente, hacemos con solvente. Por ahí solo pide soluto. La única diferencia es que en vez de 0,70 ponemos 2,77. Y sin calculadora yo sé que esto me va a dar 0,8. ¿Por qué sé que va a salir 0,8? Porque ya lo dijimos. La sumatoria de los dos me tiene que dar 1. Y si le sale 0,81, usted lo redondea a 0,80. O tal vez el de 0,20 era 0,19 y usted lo redondeó antes de tiempo. Y si le sale 0,79, lo redondea a 0,80. El detalle es que usted redondee aquí antes de sumar. Y no importa las veces que lo hagamos, siempre va a ser lo mismo. El que sea mayor será solvente, el que sea menor será soluto. Y si lo hago con masas, no. Dice fracción molar. Si es con masa se llama porcentaje y eso es otra cosa. Estamos calculando la fracción molar, por tanto todo debe estar en moles. Y si no, en moles. Pero es que no en moles y solamente moles vale. Y ese sería el último punto en lo que es las unidades químicas de concentración. Ya vimos concentración molar, normal, molal y ahora fracción molar. Entonces, siempre es soluto sobre el total, si quiero del soluto, o solvente sobre el total, si quiero del solvente. Hay que leer bien la pregunta. En este caso, solamente me pedían del soluto, pero yo lo saqué del solvente porque quería, porque tengo tiempo y porque pude. Sin embargo, en el anterior ejercicio sí me pedían
del soluto y del solvente. Cuidado que la pregunta sea, calcule del solvente y usted calcule primero soluto y responda por soluto. Porque le podemos preguntar de ambos, soluto y solvente, solo solvente, pero siempre se dividirá entre el total. Bien, ya que esa explicación está fundamentada, y antes que nos enfriemos, así en caliente, vámonos al siguiente tema llamado equilibrio iónico o pH. Este tema es altamente relajado, sencillo, práctico, pero que creo que les va a dar un pequeño dolor de cabeza en algún momento. ¿Por qué? Porque muy aparte de explicarles lo que es química, se basa en matemática. A lo que debo preguntar, no tan feo, Pilar, debo preguntarles, ¿ya hicieron el tema del logaritmo en matemática? Sí. Sí. Ok, entonces no va a ser difícil, va a ser... Si ya saben sacar logaritmo, esto va a ser pan comido. Quiero hacer otro. Ya tenía, chica. Hoy, abuso infantil en pleno 2023. Y lo tenemos grabado. Vamos a ver definiciones de qué es un ácido y qué es una base, o por qué es un ácido y por qué es una base. Nosotros en química nombramos a las sustancias, a las mezclas o los reactivos puros de tres maneras. O son ácidas, o son básicas o alcalinas, o son neutras. La mayoría, por no decir todo, de lo que nosotros consumimos y utilizamos, siempre es de pH neutro. Por eso nunca nos quejamos de nada. En el momento en que les cambiamos el pH hacia un lado, ya sea ácido, lo sabemos. O le cambiamos el pH hacia el otro lado, hacia el alcalino, también lo sabemos. Ejemplo, si usted se toma un tecito, tiene un sabor agradable porque tiene azúcar. Y si no hubiera tenido azúcar, tampoco era un sabor desagradable, simplemente no tenía azúcar. Pero no es lo mismo a que usted se chupe un limón. No es lo mismo a que usted se coma un tomate o una lechuga o queso o huevo. Todos ellos tienen unos sabores, obviamente porque son diferentes, pero vienen englobados en el término pH, especialmente aquellos que tienen jugo, con mucha más razón pH, porque son soluciones. Entonces, ¿qué es el ácido y qué es una base? Según la definición estándar de pH, o llamado potencial de hidrógeno, es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones hidrógeno presentes en una sustancia o solución. Pero, ¿qué es qué se refiere con los iones hidrógeno? Imaginémonos el agua. El agua está compuesto por 2 hidrógenos y un oxígeno. Si yo tuviera que separarlos porque no me gusta que estén juntos, voy a separar un hidrógeno a un lado y el OH al otro. Ahora, alguien me dirá, pero el hidrógeno no se escribe como 2. Sí, no estoy hablando de una ecuación de formación. Estoy hablando de una separación que en química se llama disociación. Por un lado tengo los hidrógenos o llamados protones, que con ellos voy a calcular el pH. Y por otro lado tengo los oxidrilos con carga negativa, que con ellos voy a calcular el pOH. Pero eso enseguida les explico. Entonces, sabiendo que el pH viene de los hidrógenos separados, en este ejemplo del agua, yo me baso el cálculo en una fórmula y es aquí donde yo les hablaba de la matemática. Internet. Ok, ahí está. El pH se calcula como menos
logaritmo en base 10 de la concentración de hidrógeno. Repetimos, el pH es el menos logaritmo en base 10 de la concentración de hidrógenos o protones. ¿Eso de dónde sale? Ya vimos que sale de una disociación anterior. Ahora, ¿cómo calculan un logaritmo en base 10? Me imagino que ya lo saben, por eso ya avanzaron ese tema. Y esto es para calcularlo, como sabemos, sin calculadora. Pero antes de pasar a los cálculos, veamos lo que se llama escala de pH. El pH se calcula o se regula desde un pH 0 hasta un pH 14, donde el 7 que está a la mitad de la escala se denomina pH neutro. Todo lo que esté por debajo de 7 se considera ácido. Todo lo que esté por encima de 7 se considera básico o alcalino. Normalmente, lo que esté más cerca del 7 es menos ácido, hablando de acidez, y lo que esté más lejos de 7 es más ácido. Al contrario de lo alcalino, lo que esté más cerca de 7 es menos alcalino, y lo que esté más lejos de 7 es muy alcalino. Ambos extremos del pH, ya tanto el 0, 1 o el 13, 14, son tóxicos. Muy, pero muy tóxicos. Esperemos que así como la sociedad adoptó la palabra tóxico, ¿qué tal que en algún momento los químicos dominemos esa parte? En vez de decirle, señorita, usted es tóxica, le digo, oh, su pH es 1, o tu pH es 14. Pero es un sueño guajiro que se me ocurre a veces. Ahora, vámonos con los cálculos. Perdón, antes de los cálculos. Ya vimos la disociación. Y después de la disociación, Internet. Odio cuando el Internet me falla. Ya vimos la disociación del agua en forma de protón y grupo OH. Y ahora veamos el pOH. El pOH similar al pH, esta vez voy a basarme en mi potencial de oxidrilo o pOH, donde para calcularlo es menos logaritmo en base 10 de la concentración de OH. Y tiene lógica. El hidrógeno es para calcular pH, el oxidrilo para calcular pOH. Y en el pOH también tengo escala, donde igual se marca del 0 al 14, pasando por el 7, que será neutro. Lo que esté en una escala de pOH, entiéndase bien, a diferencia de la escala en pH, en la escala de pOH, lo que esté por debajo de 7 es alcalino, lo que esté por encima de 7 será ácido. Repito, en una escala de pOH, lo que esté por debajo de 7 es alcalino, lo que esté por encima de 7 es ácido. A diferencia de la escala de pH, donde lo que estaba por debajo de 7 era ácido y lo que estaba por encima de 7 es alcalino. Deben diferenciar esas dos cosas. Una cosa es pH y otra cosa es pOH. Los valores siguen siendo del 0 al 14, pero la interpretación es diferente. Por último, para un mejor entendimiento, yo sé y debo saber siempre
que el pH más el pOH me va a sumar siempre 14 y solo 14 y nada más que 14. ¿Qué cantidad es el pH? ¿Qué cantidad es el pOH? No nos interesa individualmente, nos interesa que la diferencia o la sumatoria me va a dar siempre 14. El número. Si el pH es 6, ¿cuánto tiene que ser el pOH para que siga estando 14 en total? 12. ¿Seguro? 8. 8. 8. A ver. Siempre debe sumar 14. Si mi pH es 2, ¿cuánto debe dar el pOH para que siga 14? 12. 12. ¿Puede ser decimales? Puede ser decimales. ¿Qué pasa si mi pH es 3.25? ¿Cuánto tiene que ser mi pOH para que siga estando 14 en total? Menos 10.75. 10.75. 10.75. Entonces, no importa si en decimales o en números enteros, la sumatoria de pH más pOH siempre les va a dar 14. Siempre. Número perfecto. Si hay 15 decimales, hay que ponerle 15 decimales, pero tiene que llegar hasta 14. No puede haber pH ni pOH negativos. Y solamente, repito, el pH o el pOH según la escala puede llegar hasta 14. Una manera de graficarlo un poquito más bonito sería así, ya sea en la escala de pH o de pOH. Si usted revisa, el 7 es neutro en cualquiera de los dos casos. Para que el pH se calcule con el pOH, fíjese que mientras el pH va creciendo, el pOH va disminuyendo. ¿No? Si el pH es 5, el pOH es 9. Si el pH es 10, el pOH es 4. Si el pOH es 12, 2. Si es 1, 3. Y sigue siendo aquí ácido, neutro y básico o alcalino. Entonces, tienen una relación tan perfecta y tan directa que no le pueden fallar nunca. Si yo tengo pH y les piden pOH, resto. Si tienen pOH y le piden pH, resto. ¿A qué número? Al 14. 14 es el número mágico hablando de pH. Y por ende, 7 es el pH al medio, que es el pH neutro. Si usted revisa algunas veces, los shampoos dicen, viene con pH neutro, o sea, pH 7. Ya no les dicen que es 7, les dicen que es neutro. Cualquier cosa neutro, hablando de acidez, estamos hablando de pH 7. Luego algunos mini ejemplos de qué cosas son ácidas o son alcalinas. Si usted revisa, normalmente lo que es ácido son cosas que nos llevamos a la boca. Agua de lluvia, leche, frutas, gaseosas, vinagre, limón. Obviamente ácido sulfúrico no, ¿no? O peor ácido de baterías, pero son tóxicos, dijimos los extremos. Y las sustancias alcalinas son aquellas que se utilizan para hacer algo en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el agua de mar, que es salada, o los huevos por la composición, bicarbonato de sodio, la leche de magnesia, el amoníaco, el agua jabonosa. Ambos extremos, tanto los ácidos como las bases, se utilizan para eliminar sustancias corrosivas, ¿no? Ahora, entre los pH existen los ácidos fuertes y los ácidos débiles, las bases fuertes y las bases débiles, que lo veremos en unos segundos más. Pero sin mucho bla bla,
Vámonos a los ejercicios. Donde, si usted sabe matemáticas y ya repasó logaritmo, esto va a ser pan comido. Resulta que esto, que es una disociación, empieza por lo que dice ahí. Discúlpenme. Para trabajar con pH necesitamos trabajar con la concentración molar. Repito, para trabajar con pH siempre con la concentración molar. Nunca fracción molar, nunca normal, nunca porcentaje, no, siempre será molar. Es indispensable ese punto. Ahora, dicho eso, vámonos. Calcular el pH de una solución de ácido clorhídrico de concentración 0,01 molar. Aquí lo que voy a hacer es, esta concentración que está aquí, la copio. Y luego esta concentración se va a redistribuir entre sus componentes. 0,01 para el hidrógeno, 0,01 para el cloro. La fórmula de pH, ¿qué me dice? La fórmula de pH me dice que el pH es el menos logaritmo en base 10 de la concentración de protones, o sea, de esto. O sea que este número que dice aquí 0,01 que viene de la concentración, lo reemplazaré en el pH. Ahora, con sinceridad, ¿saben calcular ese pH? O perdón, ¿saben resolver ese logaritmo? Edo. ¿Con calculadora o sin calculadora? A la suerte. Ok, a la suerte, ok, puede ser válido, pero no sabemos si es correcto. O sea, todavía no lo sabemos. ¿Alguien dice otro resultado diferente, sin calculadora principalmente? Yo sé que si usan la calculadora lo van a obtener, pero queremos sin calculadora inicialmente. ¿De dónde sacó Josué ese 2? Igual que Luis. Luis me dijo 2, pero dijo a la suerte. ¿Usted dónde sacó el 2? Josué. ¿De los dos? ¿Cuáles dos? ¿Dónde hay dos? No veo ningún 2. Se recorre la coma, listen, hasta Ok. llegar al número. De O me manera, equivoqué, no sé. de manera de explicación, haremos esto, recordemos. ¿Cuántas veces les he dicho yo? Yo no soy matemático, pero sé trucos matemáticos. Entonces, para explicarlo más bonito, lo que voy a hacer es esto. Este 001 lo puedo escribir en forma de notación científica. 001 corresponde a 10 a la menos 2. Estoy reemplazando el 001 por 10 a la menos 2 porque es su notación científica. En eso no creo que tengan problema. Luego, recuerdo una de las propiedades de los logaritmos, donde el número que está elevado a la potencia, por propiedades de los logaritmos, pasa a multiplicar delante del logaritmo. Por tanto, esto que estaba aquí, ahora pasa a ser
Así. ¿No? Es una propiedad de los logaritmos. El que antes estaba como elevado, ahora pasa a multiplicar delante de todo. Es una de las propiedades. Segunda propiedad de los logaritmos. Logaritmo de un número de la misma base Es igual a 1. se simplifica y se convierte en 1, ¿no? Todo eso de ahí es 1. Y 1 por cualquier número sigue siendo cualquier número. Y por último, menos por menos, más, y esto me queda, resultado 2. Lo mismo que dijo Luis, lo mismo que dijo Josué, con una explicación, no diré muy mía porque alguien me lo enseñó, y ya está. Igual llegamos al mismo resultado de 2. Ahora, obviamente, yo no me quiero detener en enseñarles logaritmos porque eso ya lo aprendieron. Y si no, hay que volver a repasar. Yo lo que me quiero centrar es en el formato del pH. El pH es el logaritmo en base 10 de la concentración de hidrógeno. ¿De dónde salen los hidrógenos? De separar o disociar los hidrógenos de un ácido, ¿no? Porque solo los ácidos tienen hidrógenos. Lo hemos visto en la teoría. Ok. Ahí está, pues recuerde que multiplicar menos por menos se hace más. El negativo que estaba arriba lo tuve que bajar, por eso está entre paréntesis. Por el negativo que estaba afuera de la fórmula, menos por menos, se hizo positivo. Ok. Hagamos uno idéntico, pero al mismo tiempo diferente. Ahora me piden calcular el pH de una solución de hidróxido de sodio de concentración 1 por 10 a la menos 5. Momento. Me están preguntando el pH, pero no me están dando hidrógeno, me están dando OH. Pero eso no significa que yo no pueda. Significa que lo que voy a hacer ahora es calcular el pOH. Voy a calcular el pOH. Pero para calcular el pOH necesito la concentración. Entonces yo sé que esta concentración es 1 por 10 a la menos 5. ¿De dónde saqué eso? De aquí. Concentración molar. En una redistribución, esto es igual aquí y esto es igual acá. De eso tampoco debería quedar duda. Luego, como es de verse, para calcular ese pOH me baso en la concentración de oxidrilo. Y como ya dijimos antes, ahí está. ¿No? Reemplazo eso aquí. Pero, como ahí me da flojera, y sé matemáticas, ese 1 por 10, mejor dicho, 1 por cualquier número, sigue siendo el mismo número. Entonces ya no escribo el 1 y lo dejo como 10 a la menos 5. Si lo recordamos, este tiene el mismo formato que el caso anterior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Utilizar las matemáticas que ya conozco. Sé que algunos ya van a decir, este es el resultado, pero hagámoslo de manera visual para que se entienda de dónde sale el resultado. Por propiedades de los logaritmos, el menos 5 que estaba elevado ahora pasa a multiplicar por delante. Propiedad de los logaritmos,
Eliminamos esto y sabemos que eso es 1 y 1 por cualquier número sale ese. ¿Cuánto es el pH? Digo, el pOH ahora. 5. 5. Perfecto. Ya sabemos que el pOH es 5. Pero a mí nunca me preguntaron el pOH. Me preguntaron pH. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Hicimos esto en vano? No. Porque nosotros sabemos que si el pOH es 5, yo sé que pOH más pH me tiene que dar 1400. Despejando pH, esto va a ser 14 menos pOH. Y por último, 14 menos 5, 9. pH 9. 9. Y ya está. Ni más difícil, ni menos sencillo. Tal como lo están viendo. El único problema, por decir problema, va a ser que usted sepa calcular ese logaritmo sin calculadora. Pero se ve fácil. Sí, se ve fácil. Solamente que nosotros, por hacerlo rápido, nos complicamos solitos. Veamos otro ejemplo. Calcular el pH de una solución de ácido sulfúrico de concentración 0,5 molar. Que no los asuste. Es lo mismo de antes. Salvo por una pequeña observación. ¿Qué ven de raro o no raro en ese ejercicio que están viendo en pantalla ahora? Le faltaría un hidrógeno. Correcto. Si bien esta no es una ecuación de formación, al momento de disociarse, igual tengo que igualar. Tengo 2 hidrógenos del ácido sulfúrico y aquí solamente tengo un protón. Por tanto, necesito un 2 para igualar. Ya. Ahora sí, lo puedo hacer bien. Donde este ácido sulfúrico dice que es 0,05. Y como ya vimos antes, esto se distribuye de un lado y del otro. A lo cual alguien va a decir, ¿y para qué me hizo igualar si no lo está usando? Tranquilos, es porque todavía no hemos terminado. Ese 2 que acaban de igualar, le afecta aquí. También le afecta. Por tanto, este 2 va a multiplicar al 0,05 de esa concentración. ¿Cuánto es la concentración ahora? 0,05 por 2. 0,10, creo. 0,10. Ahora, esta recién es la concentración de hidrógeno. ¿No? No el anterior, esta porque ya esto ya lo calculamos completamente. Y como me está pidiendo que calcule el pH, pues uso la fórmula del pH. Voy a hacer
Simplemente reemplazar. Dice una pregunta. A mí me salió 0,1, no 0,10. Ok. Igual a mí sale ese resultado. ¿Cuánto es 2 por 0,05? Haga en su papelito, haga en su mano, en su cara. 0,1. 0,1. Ok. 0,10. Ahora, si vemos la matemática y la recordamos, sabemos que cualquier número, perdón, cualquier cero que vaya a la derecha después de la coma, no le afecta. Pude haber escrito 0,10, 0,100, 0,1000, no va a afectar porque al final de cuentas la coma está aquí. Pueden escribir 0,10 o pueden escribir 0,1. No afecta. Afecta si lo haya puesto ahí adelante. Eso sí está totalmente mal. Pero pude haberlo puesto 0,1 o 0,10 con... No va a haber diferencia. Pero para que su punto sea válido, ahí está. El 0,10 es lo mismo que decir 0,1. Ya lo trasladé. ¿Cuánto sale este pH? 1. 1. ¿Cómo hizo Luis? ¿Otra vez a la adivine? Sí. Sí, o usando la lógica. Si vamos usando la lógica, que está bien lo que hizo Luis, es que eso que acaba de hacer Luis no se puede explicar tan directamente porque su mente en algún momento ya hizo el cálculo, pero él no puede explicar cómo hizo el cálculo. Igual yo lo he visto y sé que era 1, pero lo explicamos. ¿Qué vamos a explicar? Para que se parezca a lo que hemos hecho antes, este 0,1 lo voy a convertir en fracción científica. Y esto es 10 elevado a la menos 1. Ese 0,1, escrito en notación científica, es 10 elevado a la menos 1. Haciendo las propiedades de los logaritmos que hicimos hace rato, ese menos 1 que estaba como exponente, pasa a multiplicar aquí. Así ya lo puedo borrar de acá. Lo puedo simplificar. Y me da como resultado ese 1 que acaban de manifestar. No más diferente, pero no más diferente, no más difícil. En eso se basa el pH, en que usted pueda hacer ese cálculo de una concentración de un logaritmo en base 10. Lo que a mí me molesta y me preocupa es que me he pasado 2 días buscando información en internet de cómo resolver logaritmos en base 10 sin calculadora, pero de decimales diferentes al 0,01. Me explico. Yo quiero calcular de cualquiera de estos incluso aunque le ponga aquí así, voy a saber que estos ceros se van a convertir en el resultado. Lo hemos visto aquí, 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 exacto. Pero ¿qué pasa? Yo quiero sacar este resultado del 0,25 y no he pillado por ningún lugar un video o una fórmula que me lo explique. Por tanto, para mí, como yo hago los cálculos en laboratorio, en mi trabajo, hago lo que todo mundo lógicamente haría, uso calculadora. Pero usted en el examen no va a poder usar calculadora, entonces tiene de tarea para mañana, y no es una tarea para mí, es para ustedes, pregunten a su profesor de matemáticas cómo calculan ese pH o ese logaritmo de un número decimal.
Pónganle números diferentes para que les explique. Yo que sé, 0.25, pónganle 0,0385 o 1,8 por 10 a la menos 4. Busquen números y que él les diga cómo se resuelve, porque en el examen pueden aparecer números de ese estilo. Y cuando son decimales raros, son difíciles. Aquí les enseño los facilitos porque es lo más práctico. Repito, sin usar calculadora. Si yo le meto calculadora, lo hago más rápido que cualquiera. El detalle es que ustedes en el examen no usarán calculadora. Entonces mañana no sé a qué hora pasan matemáticas, hacia las 7 o a las 8:30, porque sé que a las 10 es el lenguaje. Bombardeen a su profesor con esa pregunta. ¿Cómo resuelvo este pH o este logaritmo en base 10 de un número decimal? Y le inventan cualquiera, ¿no? Eso tiene, ya al otro grupo les dije lo mismo. ¿Por qué? Porque vienen ejercicios como el que está a continuación, donde la pregunta ahora es al revés. Y me piden calcular la concentración de una disolución. Sí, solo con eso, Mari. Nada más. Tan difícil o tan fácil como se ve, así lo es. El problema, repito, son números decimales. Y se los voy a demostrar aquí, cuando tenemos el ejercicio al revés. Me pide calcular la concentración, ojo, la concentración de una disolución de ácido clorhídrico de pH 3. Ahora, yo no sé cuál es su concentración, me están pidiendo que la calcule. Pero la fórmula es la misma. La fórmula seguirá siendo pH igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Como me están preguntando la concentración de hidrógeno y ya me están dando el pH, entonces yo reemplazo aquí. Dice que 3 es igual a eso. ¿Cómo despejan la concentración de ahí? Alguien me dirá, lo que multiplica pasa a dividir, y en matemática estaría correcto. Pero esto no es solo matemática, es logaritmo. O sea que, otra manera de despejar esto es, primero que nada, ¿ven? Primero que nada, este negativo de aquí me estorba, pero no lo puedo borrar. La operación matemática para borrar ese negativo es multiplicar por menos 1. Al hacer eso, ahora tengo que menos 3 y lo borro el logaritmo de aquí, ¿no? Ese menos 1 al multiplicar a toda la línea, el que era positivo lo hizo negativo, y el que era negativo ahora lo hizo positivo. Pero aún así no he despejado. El logaritmo en base 10, según su calculadora, pueden separarlo así. Ese que ahora era logaritmo en base 10, en su calculadora se puede escribir como antilogaritmo. O lo mismo que en su calculadora dice shift logaritmo. Pero aún así se ve difícil. Esto de aquí, en matemática, también se puede escribir de la siguiente manera. Como el logaritmo, a final de cuentas, está en base a una potencia,
que sería su base 10. Si para calcular el logaritmo yo usaba una base, esto se desdobla en, pónganle atención, a 10, que sería la base que está aquí, y el número que estaba aquí ahora pasa a ser exponente. O sea que la concentración de protones es igual a 10 a la menos 3. Uno sobre 1000. Pero qué fácil y sencillo se ve cuando son números enteros. Fíjese qué va a pasar enseguida. Fíjense qué pasa. Si veo un número grande así, pareció fácil. Y después lo quiero que le pregunte a su profesor. ¿Qué pasa si en vez de 3, yo le pusiera 2.5? Entonces aquí sería 10 elevado a la menos 2.5. Menos 2. O no a la menos 2.5. Y este número ya yo no lo sé escribir. Para mí ese número ya no lo sé. A la menos 3 sí sabía cuánto era, pero a la menos 2.5 no sé cuánto será. Por eso, repito, necesito que le pregunten a su profesor de matemática cómo resolver esos logaritmos de números decimales. Así como lo escribí, se ve facilito. Pero sabemos que así facilito no se les puede preguntar en el examen tampoco. Y todo este tema de pH se basa en esa fórmula, en que usted sepa calcular el logaritmo en base 10, de preferencia, y lo más seguro, sin calculadora. Lo demás es lo de menos. pH más pOH le va a dar 14 aquí o en la China. No importa si el pH es 0,001, el pOH va a ser 13.999 hasta completar el 14. Si tiene pH menos de 7 ácido, más de 7 alcalino. Si hablo de pOH, si tiene pOH menor que 7 es alcalino, mayor de 7 es ácido. ¿Por qué? Porque se complementan. Y lo demás es teoría. ¿A qué me refiero con teoría? Tanto los ácidos como las bases siempre van en equilibrio. Tiene que haber equilibrio, bases y ácidos. Por eso es que tenemos el sabor, especialmente cuando los probamos, de neutros. Y si no los probamos, al contacto de nuestra piel no causa ninguna sensación mala. Ni nos arde ni nos pica porque es neutro. Entonces tenemos a dos señores diferentes. Tenemos a un señor llamado Arrhenius, que Arrhenius dice que cualquier ácido es una sustancia capaz de liberar iones hidrógeno o protones, pero que una base es cualquier sustancia que libera oxidrilos. ¿Qué quiere decir? Que si tiene hidrógeno es ácido, si tiene OH es básico o alcalino. Sin embargo, otro estudiador, otro conocedor, Bronstein y Lorwin, para él dice, no. Un ácido es aquel que libera protón y una base es aquel que acepta protón. Entonces, como la gente no pudo entenderle, hizo un pequeño gráfico y dice, si mezclo agua con agua,
una molécula de agua podría comportarse como ácido y la otra molécula como una base. El que es ácido libera protón y el que es base acepta el protón. Así, el que es ácido al comienzo se convierte en una base y el que era una base al comienzo se convierte en un ácido conjugado. A este se denomina pares de ácidos y bases conjugados. Aquel que empezó como ácido y terminó como una base, y aquel que estaba como una base y terminó como un ácido en la misma línea. Y esta reacción es reversible, cosa que va y viene. Y como es tan rápida, el pH, por eso es que es neutro, en este caso hablando del agua como tal. Luego tenemos ejemplos de ácidos y bases fuertes. Donde podríamos decir y definir que un ácido fuerte son todos aquellos ácidos que tienen uno o dos hidrógenos. No todos en total, pero sí, la mayoría tiene uno o dos hidrógenos potencialmente disociables. Sin embargo, las bases fuertes son aquellos que tienen uno o dos oxidrilos potencialmente fuertes. Aunque la mejor definición para una base fuerte es aquellos metales que tienen valencia más 1 o más 2. Por eso es que si usted recuerda en la tabla periódica, los que están al lado izquierdo de la tabla periódica se llaman alcalinotérreos. Alcalino viene de ser base. Sin embargo, como dijimos, existen también los ácidos y las bases débiles. Entre los ácidos débiles tenemos a todos los que estén compuestos por el formato ácido. Cuando hablemos de ácidos carbónicos o carboxílicos lo veremos mejor. Tenemos el ácido acético, también llamado vinagre, o aquellos otros ácidos que tienen una valencia superior al más 1 más 2, regularmente. Sin embargo, las bases débiles, exceptuando por el amoníaco, son en base a nitrógeno, pero siempre son orgánicas. Son orgánicas. Y ahí se acabó el tema. O sea que, de todo lo que vamos a ver y van a leer en su libro, nos concentramos en el logaritmo en base 10 para calcular tanto el pH como el pOH, no de números sencillos como los que les he mostrado. De tarea mañana, antes de empezar cualquier otra cosa, pregúntele a su profesor cómo calcular el logaritmo en base 10 de números decimales. Licenciado, a mí me Sí. salió de que hay que transformar en una fracción. Sí, se puede hacer en una fracción, pero el problema es lo siguiente. Si su fracción arriba sigue siendo un número grande, por ejemplo, ¿cuánto es el logaritmo en base 10? Fíjese lo siguiente. Yo sé lo que está diciendo, ya lo vi también. Pero aún así yo no puedo, porque repito, yo soy químico, no soy matemático. Logaritmo en base 10 de 25. ¿Cuánto es ese resultado? Yo sé que ustedes saben, creo. Ya les enseñaron esa parte. Lo que su compañera acaba de decir es, si yo planteo esto, 0.25, esto lo puedo resolver como 25 dividido entre 100. Donde por propiedad de los logaritmos, logaritmo de 100 a un lado, perdón, logaritmo de 25 menos logaritmo de 100, y el parte de 100 lo voy a resolver fácilmente.
Pero me voy a quedar de nuevo con este de aquí. Y mi pregunta es, ¿cómo resuelvo este de aquí? Y para no hacer dos pasos grandes, siempre debe haber un truco por ahí que les enseñe el profesor de matemáticas. Y ese truco, si lo aprenden bien, mañana me lo enseñan. Convertirlo en decimal. Creo que ya aplicábamos la ecuación general del logaritmo. Sí, ¿La qué? La ecuación general del logaritmo se utiliza cuando tenemos los tres datos, ahí solo tenemos dos datos. Ah, obviamente. En este caso queremos el resultado. Obviamente, pues si tenemos la otra parte, sí, sabemos cómo. Pero en este caso yo quiero averiguar el resultado. No se puede porque ni siquiera son múltiplos, podría decirse, porque 5 elevado al cuadrado y 10 no se puede elevar a ningún número para simplificar o algo así. Correcto. De manera directa, yo sé que no se puede. Pero yo sé que su profesor de matemáticas lo sabe hacer. Y como a ustedes no les enseñan esa parte, porque dicen, no, nunca la van a usar, siempre vamos a usar calculadora, es cierto. Siempre vamos a usar calculadora. Yo uso calculadora. ¿Para qué les voy a mentir y decir, no, yo soy muy inteligente? Y no. Cuando son números como los que les mostré, es fácil. Me hago el inteligente y no uso calculadora. Pero con números estos que se ven facilito y no lo sé, bueno, calculadora, ven a mí para que yo lo haga. Pero usted en el examen no va a usar calculadora. Y ese es mi problema. Yo no quiero darles un ejercicio que no les puede enseñar. Y mi problema es cómo resolver, ya sea así con número entero que no sea múltiplo de 10, o directamente como un decimal. Y eso es lo que quiero que le pregunte mañana a su profesor. ¿Cómo resuelvo este ejercicio, profesor? Y lo que él les explique y ustedes entiendan, mañana me lo dicen. Ahora, no sé si pasan con el mismo profesor que pasa el grupo de más temprano. Si es el mismo, me enseñarán el mismo truco. Y si no, uno de los dos trucos será más práctico que otro y ya les puedo enseñar. Pero en internet lo he buscado un montón y no hay. Siempre me dan ejemplos de resuelva este. Siempre me lo dan con un 1. Entonces con 1 no es fácil, lo hemos visto hace rato. Pero yo no quiero que sea 1, yo quiero que sea 13. Porque han visto que esas concentraciones salen en los ejercicios. Entonces su tarea para mañana es bombardear a su profesor y preguntarle, profesor, ¿cómo resuelvo este ejercicio de? Si él se los quiere convertir a 10, no lo dejen. Póngale un 16 más que sea. Póngale un número que no sea múltiplo de 10. Ya son las 1, Lice. Ya lo sé. Ya lo sé, Pilar, ya lo sé. Ya pues termina la clase. 2:59 según mi reloj. Un minuto es harto. Entonces, esa es su tarea para mañana. Preguntarle y mandar al profesor eso y mañana nos explican para que nosotros hagamos mañana, sin perder mucho tiempo, nuestro último tema. Ay, ¿dónde está? Otra vez internet. Ya mañana vemos si tenemos oportunidad de terminar el tema 9 mañana, lo haremos. Si no, lo haremos hasta el miércoles como estaba planeado. Y según información del otro grupo, el próximo examen, o el segundo examen será el próximo miércoles, ya tenemos más de una semana. Y si acabamos el miércoles, con seguridad que hacemos repaso jueves, viernes, sábado, lunes, va a haber un montón de tiempo. No como fue para el primer examen. Al menos en materia de química, sí. Entonces, el tema anterior es matemática. Bombardean a su profesor de matemáticas y mañana charlamos sobre eso. Si tengo tiempo, hoy les subo el tema, si no, lo haré mañana porque quiero mandarles ejercicios con respuestas para que se vayan guiando. Pero como tengo que ir al mecánico en breve, no creo que me dé tiempo ahora y lo haré mañana. Fuera de eso, ¿quieren ir a comer?
Le hice en una pregunta, yo más o menos hice algo, no sé si esté bien de lo que te estaba poniendo, logaritmo de 0,0. ¡Qué guapo! Y eso que no me estás viendo. Ah, no, no era a mí, perdón. Ay, chiche. Sí, me la creo. Muchas veces me lo dicen de veces. Perdón, ¿estaba preguntando?